Bien, señores, pues esto ha sido el aperitivo. Dispuestos, hacemos una última pausa, la última ya, y nos volvemos a encontrar ya para ver esta gran final. Valencia-Bayern Múnich, hasta ahora. Llevando de la mano a niños vestidos con el uniforme del Bayern Múnich. El Bayern, que va a jugar totalmente de rojo, llevando de la mano a niños vestidos con el uniforme del Valencia. Como les decía al principio, hace una noche espléndida, una tarde-noche espléndida, un poquito calor. Y vemos encabezando a los dos equipos, al trío arbitral. Va a dirigir el encuentro Dick Jol, el colegiado holandés, auxiliado en las bandas por jueces de su misma nacionalidad. A la izquierda va a quedar el Bayern de Múnich, a la derecha el Valencia, en este acto de presentación de los jugadores ante un estadio Giuseppe Meazza total y absolutamente lleno. A la izquierda de sus imágenes van a quedar la mayoría de los seguidores del Valencia. A la derecha, allí al fondo, ven a los seguidores del Valencia. En este otro lado están los seguidores del Bayern Múnich. Extraordinario el aspecto que muestra este magnífico estadio denominado San Siro, ahora llamado Giuseppe Meazza. Bonito, precioso, espectacular, acorde con la final, con el ambiente y con lo animoso que está todos los espectadores que se han desplazado hasta este estadio de San Siro. Esperamos disfrutar de una gran noche. Yo creo que de estas cosas se te pone el pelo de punta a la grada, pero estoy seguro que en el campo también más de uno se le han pasado muchas cosas por la cabeza, pero uno juega en aquellos campos de tierra para jugar estos partidos, ¿no? Ahí están los jugadores del Valencia saludando a los del Bayern Múnich. Y en estos momentos protocolarios los dos equipos van a formar para los compañeros. Es el segundo gol de Mendieta esta temporada en la Liga de Campeones, cuando ha habido falta de Salihamidzic a Mendieta. La verdad es que no ha temblado el pulso a Mendy desde que han empezado a protestar un tanto los jugadores del Bayern. Atención al jugador. Sí, está ahí Anderson, precisamente ha sacado cuando intentaba llegar Sánchez. Ahora Lizarazu para Salihamidzic. Ahí está Elber con Ayala. Ha cortado Pellegrino. Ayala y fuera de juego de Sánchez. Pues decía que Mendieta se ha olvidado absolutamente las protestas, ha cogido la pelota, se ha ido al punto de penalti y bueno, ha ejecutado con la tranquilidad que acostumbra. Mira que es difícil estar tranquilo en estos momentos. Sí, es una forma de sacarse los nervios. El grito de después yo creo que va un poco por ahí. Vamos a ver si el Valencia sigue yendo al frente con el partido, que creo que es la mejor forma de ganar. Ahí está Anderson, juega Anderson para Sañol. Sañol ha jugado para Scholl. Continúa Scholl hacia Elber. Ha cortado bien ahí Ayala. Baraja. Juega Baraja con Carboni. Carboni hacia Keriu. Grandísima jugada la que hizo, la que provocó el penalti. Se queja ahora de que le agarró Kufur. El balón termina en poder de Kahn. Juega Kahn para Anderson. No está el árbitro muy por la labor de pitar mucho de los contactos. Ha visto tanto entre Ayala y Elber, como en este caso entre Kufur y Keriu. Dos grandes peleas a lo largo del partido que vamos a ver a lo largo de los 90 minutos. Sañol intentaba llevarse ese balón con Kili. El balón es para el Bayern. Está Cooper viviendo como siempre intensamente el partido. Effenberg. Ha cortado Carboni para Kili. Despejó Anderson, ahora Pellegrino. Va a intentar controlar Mendieta. Se la quitó Lizarazu. Lizarazu para Effenberg. Effenberg, Salihamidzic.
está el bosnio frente a Anglomá. Ha quedado bien Salihamidzic, pero no pudo con Mendieta. Envió fuera Baraja. Importante que el Valencia, con esta ventaja en el marcador y también psicológica, porque empezar una final ganando, tome el contacto. En estos momentos Valencia, con el gol y con esta intervención de Cañizares, desde el punto de vista psicológico, acaba de ganar muchos puntos de cara a esta final. Pero no olvidemos que los alemanes son especialistas en remontadas y en partidos complicados. Bueno, vamos a ver si el partido, porque vaya intensidad de estos 8 minutos, ¿no? Se puede pedir más, ¿eh? El que haya llegado, pues que llega ahora, seguramente no se creerá todo lo que ha pasado en tan poco tiempo. Sí, Iñaki, vamos al terreno de juego. Impresionante lo que se está viviendo dentro del terreno de juego, pero no quiero contar lo que se está viviendo a la derecha del banquillo del Valencia, donde están todos los hombres que no se han vestido para participar en el partido. Un Diego Alonso con un balón en la mano que no lo suelta ni para atrás y que ha pegado un boleón cuando ha parado el penalti Cañizares, impresionante. Bueno, pues ha habido va a poner la pelota en juego el Valencia, ahora lo hace Carboni, le ha quedado en el suelo Sañol, Sánchez, ha controlado el Sánchez, tuvo falta, no, dice el árbitro a Hergrips que continúe, y ahí corren Elber y Pellegrino. Cortó Pellegrino, balón ahí peligrosísimo, Effenberg, se equivocó ahí Effenberg, no llegó Scholl y sí Anglomá. Da la sensación de que la hierba está un poquito alta y el campo está lento, ¿verdad? Pues la pelota siempre bota muy alta y no corre apenas. Debe estar muy duro por debajo, no lo han regado y eso hace que el balón no bote con fiabilidad. Ha despejado Baraja. Corren Sánchez y Keriu, la pelota se va, sí, ha ido fuera. Ataque de Panda, el balón es para el Bayern. Va a sacar Lizarazu. De nuevo Lizarazu para Effenberg. Effenberg, Salihamidzic y Anglomá, ha despejado Baraja. Taqueriu ahí solo, ha jugado bien para Sánchez. Aquí está Kili, le vio Mendieta. Lo ha visto Mendieta, un poquito largo el balón y se va fuera. Ahí están Can y Kili. Bueno, le está preguntando que dónde va a ir de vacaciones, a lo que Kili le está contestando que seguramente a la playa. Bueno, esos son otros partidos que están dentro del partido, ¿no? Y ya hemos recordado antes que Can es un jugador de una enorme personalidad y Kili no le va a la zaga, a pesar de que de talla, pues Can no está en el mismo peso seguramente, ¿no? Va a sacar Can, estamos en el 10 de la primera parte, gana el Valencia por 1-0. Juega Can hacia Effenberg, ha tocado Kili, Elber, Effenberg. Juega para Scholl, Lizarazu, Salihamidzic, Anglomá, se va el bosnio, el balón a córner, indica el árbitro. En estos primeros minutos hemos visto moverse el marcador, hemos visto posibilidad de otra con el penalti parado por Cañizares. El partido está demasiado loco, hay que meterlo en lo que le interesa al Valencia y es sobre todo a través del balón para tranquilizarse. Va a lanzar Effenberg este segundo córner. Ha llegado, a punto estuvo de llegar a Hergrips. De nuevo el canadiense. Sigue el balón dentro del área del Valencia. Ahora lo ha sacado Kili. El propio defensor de Cañizares el que impidió el despeje. Ha tocado Juan Sánchez, el saque de banda es para el Bayern, va a sacar Lizarazu. Juega Lizarazu con Linke. Anderson ha jugado ahí para Scholl. Salihamidzic y Scholl. Cortó bien ahí Ayala. Sacó Mendieta con Aimar. No pudo controlar el balón ahí Aimar. Es Lizarazu que la tiene para el Bayern. Scholl, Effenberg. El disparo de Effenberg, el balón que se va fuera.
La verdad es que el Varia está bien situado, ha parado Cañizares el penalti y podía haberle afectado desde el punto de vista psicológico, pero yo creo que se ve obligado a atacar con el resultado que tiene y está bien colocado, que el Valencia ya ha encontrado un par de posibilidades de contraataque. En alguna de estas puede ser la buena. Va a sacar Cañizares, estamos en el 12 de la primera parte, sigue ganando el Valencia 1-0, ahí saltan Kufur y Keriu. Corre Linke, también Sánchez. Toca Linke para Lizarazu. Anderson juega con Hargreaves. Kufur. Reclamamos la presencia de Aimar en este partido porque la defensa al hombre de los alemanes descubre mucho a un segundo delantero, en este caso Aimar, que si se tira unos metros atrás como está haciendo va a tener mucho campo para disfrutar del balón. Ahí se la ha llevado Angloma, quedó en el suelo Salihamidzic, pero se le fue. El balón es para el Bayern. Va a sacar Lizarazu. Juega Lizarazu para Kufur. Viene Aimar. Hargreaves. Effenberg con Kufur. Los alemanes se van al ataque, no dejan nadie por delante de la defensa. Hay un espacio ahí muy grande que para armar el contraataque el Valencia puede aprovechar. Juega Kufur hacia Elber. Saltan Elber y Ayala, el balón para Effenberg. Salihamidzic tuvo rápido ahí Baraja, pero insiste, el Bayern ha golpeado mal. Lizarazu, era una posición bastante complicada para el remate. Hasta ahora el Bayern se está llevando muchos de los rebotes de esas pelotas que están quedando por ahí en el área y es darle opciones a un segundo remate que a equipos de este tipo siempre es complicado, ¿no? Va a sacar Cañizares, ahí vemos entre los espectadores a Michel Platini. Solo el mundo futbolístico hoy presente, bien aquí o a través de la televisión en esta final de la Liga de Campeones. Anderson, el balón para Oliver Kahn. Se ha impuesto desde la primera jugada Kariu por el sitio por el que habitualmente menos lo hace, por la banda y con el balón al suelo. Y además está demostrando su poderío en el juego aéreo. Eso es una de las grandes bazas que debe jugar el Valencia. Kufur anda un tanto confundido con su marcaje. Effenberg ha jugado para Salihamidzic. Lizarazu, muy bien estuvo ahí Mendieta y muy oportuno. Ayala frente a Lizarazu. Intenta llevárselo a Mendieta. Juega Mendieta con Angloma. Ayala. Despeje de Ayala que se ha ido fuera. Acaba el Valencia de encontrar la salida y le están presionando muy arriba. Va a sacar Lizarazu. 15 minutos del primer tiempo. Sigue ganando el Valencia por 1-0. Linke. Ha tocado ahí Sánchez. Ha hecho falta a Effenberg. Juega ya Effenberg. Elber para Scholl. Estaban un poco despistados ahí. Es una jugada que habitualmente tienen ensayados, o bien con Mehmet Scholl o bien con Elber, para que el hombre que está en el otro lado reciba solo. Hay que cerrar esos pases. Tercer córner del partido, tercero para el Bayern Múnich. Va a sacar Scholl. Está todo el Valencia dentro de su área, todo el Bayern también en busca de ese balón que lanza Scholl. Ha despejado Ayala. Kili para Aimar. Ahí está armando bien el Valencia. Aimar de nuevo para Kili. Hargreaves estuvo rápido. Ha sacado para Scholl. No está jugando nada mal el Bayern, ¿eh? No, está muy bien situado, está yendo a todos los balones y la verdad que en estos momentos está dominando el control del partido. El pedazo de pase de Effenberg a Salihamidzic. Ha habido ahora falta de Angloma. Teniendo muchos problemas Angloma ya por su banda derecha y hasta ahora ha recurrido un par de veces a dos entradas. No creo que le vaya a dar al árbitro muchas más opciones. Es muy rápido Salihamidzic, es muy hábil con el balón. Fíjate cómo ha controlado el pase de Effenberg. Han debido ser de pase 3 kilómetros aproximadamente. Qué cambio de orientación. Pedazo pase. Sí, hasta ahora había salido siempre por la banda, se ha ido al centro y le ha creado muchos problemas. Atención al lanzamiento de la falta, lo hace Effenberg. De nuevo todo el Valencia dentro de su área. Ahí va el balón de Effenberg. Fuera.
Cuando tocó Elber ya había salido, saque de puerta. Estamos en el minuto 17 del primer tiempo. Sigue el 1-0 favorable al Valencia. Ahí vemos de nuevo la jugada. Ahí Elber ya toca el balón fuera del campo. Sí, Iñaki. El señor Cooper pidiendo a sus hombres que bajen la pelota y que muevan el balón y sobre todo que se vayan de su área. Lo está pidiendo insistentemente. Ahí se la lleva Sánchez. Apoya Mendieta, también Keriu. Ahí Mendieta. Ahí está. Hargreaves, el auxiliar, que tocó en Mendieta y el balón es para el Bayern. Me da la sensación que los jugadores de Valencia todavía no le han cogido muy bien el toque al campo, a la velocidad del balón, ¿no? Se les ha quedado un par de pases claros. Atención. Ha estado ahí Carboni rápido y atento. El balón de Cañizares lo cortó Sañol. Salihamidzic para Elber. De nuevo Salihamidzic. Ha tocado y cortó Ayala. Baraja. Sánchez y Lizarazu. Ayala, el balón para Salihamidzic. Mendieta. Muy bien ahí Mendieta en esa ayuda. Otra vez Mendieta, la pelota se ha ido fuera. No hay muchas posibilidades de pase. Ahora el error de Mendieta, raro en él. Quería lanzar un pase sobre Kariu, que era el único que se había movido. El Valencia está por delante en el marcador, se está encontrando cómoda con esa ventaja, pero los alemanes están presionando y están achuchando. La ventaja en absoluto es definitiva. Atención a Lizarazu. Lizarazu ha cortado a Ayala, de nuevo Lizarazu. Elber y Pellegrino. Otra vez entre los dos centrales del Valencia sacaron el balón. Ahora Anglomá. Linke. Ha señalado falta de Ayala a Lizarazu. Está llegando con mucha facilidad el Bayern a las bandas del área, incluso a la posición de borde de área del Valencia. Eso siempre significa peligro y eso siempre significa el dar opciones a un equipo que tiene buenos lanzadores y buenos rematadores. Vamos a ver si el Valencia consigue lo que decía Iñaki, sacar el equipo un poquito más allá, tener la pelota un poco más para poder armar más el juego, porque si no siempre es un continuo ir y venir de los alemanes. Ahí están Hargreaves y Effenberg. El balón para Effenberg. Echó encima rapidísimo ahí Aimar. Corre Anderson. Ahí está el autor del disparo. Fuera, muy bien. Ha enviado fuera Can. A que le banda para el Valencia. Importante esa presión de los delanteros a veces que parece que no sirve para nada, sirve para que el equipo desahogue, respira un poquito, y lo que pedía Cooper, que se adelante, que se vaya hasta el medio campo. Va a sacar Carboni. Carboni para Keriu, ha tocado Kufur. Otra vez Kufur, Keriu, Sánchez. Los dos delanteros del Valencia intentando hacerse con el balón. Entre dos contrarios no ha podido John Keriu. Yo creo que está aportando más a que el partido vaya en una dirección. El que el Bayern esté presionando bien, a que el Valencia pierda muchos balones. Lo pierde producto de esa muy buena presión del equipo alemán. Sí, cada vez que el Valencia recibe el balón prácticamente tiene a tres jugadores alemanes ahí que no dan opciones a un pase claro. Juega el Bayern, es Linke para Hargreaves. Lizarazu, Salihamidzic. Va a recuperar a Aimar para el Valencia. Se incorpora Kili también. Muy bien. Aimar. La ventaja era para Linke, no pudo llegar Sánchez. Tampoco pudo controlar Sañol, el balón es del Valencia. Cuando se anima el Valencia a adelantar su línea de presión, sobre todo porque ha avanzado con el balón, también se descubre el Bayern como un equipo que no saca el balón con cierta facilidad. Lizarazu y Mendieta, es el primer córner para el Valencia. Tal vez incluso, aunque le parezca sorprendente a los telespectadores, hasta el gol que ha hecho el Valencia y todo lo que ha pasado al principio del partido no es lo que uno prevé en una final, lo que comentábamos antes. Uno piensa que controlar el partido, tener la pelota, pero han pasado tantas cosas que a uno todavía el corazón le está latiendo a mucha velocidad.
Tocado rápidamente para Aimar. Aimar, Carboni. Muy mala. Carboni ha tocado Linke. De nuevo córner. Segundo córner para el Valencia, que va a sacar Mendieta. Marcan mucho a Cariu, marcan mucho a Ayala, a Pellegrino. Quién sabe si el más bajito de todos, Sánchez, en una segunda opción, sea capaz de aprovechar este tipo de jugadas. A lanzar Mendieta. Estamos en el 22 de la primera parte. Sigue ganando 1-0 el Valencia. Ahí va el balón de Mendieta. Muy bien ahí Campo, que llegaban Kerio y Baraja. Dos especialistas en los saques de córner. Mendieta por el Valencia, Mehmet Sol por el Bayern. Van a tener que trabajar mucho los dos porteros en ese tipo de riesgos. Ha enviado fuera Carboni ante la llegada de Elber. Va a sacar Sañol. Ahora ya le llega el balón al francés. Juega con Scholl. De nuevo Sañol. Dufour. Dufour hacia Salihamidzic. Muy bien Ayala. Lizarazu y Mendieta. Llegó el capitán del Valencia. Falta de Lizarazu. Intentan cortar el contraataque porque es una buena manera de no mermar sus fuerzas atacantes, teniendo que ir a buscar el balón a sus posiciones defensivas. Por eso Lizarazu, entre que no se ha querido ver sorprendido y que ha querido cortar la jugada, ha tenido que hacer falta. Ahora Carboni la ha entregado a Effenberg. Hargreaves. Sañol. Sañol para Dufour. Linke. Linke con Lizarazu. 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 Dufour. Effenberg. Anderson. Está muy replegado el Valencia, debería salir un poquito más a evitar este tipo de juego. Ha cortado bien ahí Anglomá. Anglomá para Mendieta. Muy bien, ha visto la salida de Kili. Primera. Kili, va Aimar, va Kerio, muy largo. Un poquito más cortito, muy profundo ese pase de Kili. Cuando juega Salihamidzic. Está Elber. Ahí recibe el brasileño. Elber y Pellegrino. Ha hecho bien Cañizares no metiendo la mano porque ha visto que no había ni un solo jugador del Bayern al remate, sí a un posible rechace con la mano izquierda del portero valencianista. Sí, si lo hubiese sacado, hubiese convertido una acción de rechace y peligrosa. Gran acción de Elber, de todas formas, buena maniobra y buena acción de contraataque. Está Can buscando muy rápido siempre el saque. Eso quiere decir que lo deben tener estudiado. Tarjeta para Carboni. Ha ganado muchísimo Carboni en poner el balón en juego. Y le ha mostrado la tarjeta amarilla. No debe preocuparse el Valencia del árbitro, debe dejar que eso es un elemento que está ahí en el juego, bastante problema le dan los de rojo, como para que se preocupen también del que va con otro color. Ha cortado ahí Lizarazu. Pellegrino. Falta de Kerio a Dufour. Va a sacar Effenberg. El balón de Effenberg. Puede llegar ahí Lizarazu, sí, campo talento. Y el rápido, porque el pase que le había pegado cualquier otro no hubiese podido llegar. No lo esperaban. Juega Linke para Scholl. De nuevo Linke. Hargreaves. Lizarazu. Salihamidzic. De nuevo Lizarazu. Cuidado. Muy bien ahí Ayala. Pelota no ha salido a córner y sí, fuera de banda. Seguramente es uno de los grandes descubrimientos, si uno puede hablar de descubrimiento, el capitán de la selección argentina, ¿no? Del Valencia de esta temporada. Y Ayala estaba acostumbrado a jugar aquí en Milán
defendiendo al hombre, jugando de libre. Aquí está mucho más resguardado y se le ve que trabaja mucho más cómodo. Lizarazu saca hacia Effenberg. Tocó Effenberg, Elber. Ha parado Cañizares el remate de Elber. Me parece bien la postura del Valencia en el aspecto defensivo. Creo que ofensivamente tiene que empezar a moverse, a mover un poquito más la situación, porque el hecho de que el partido vaya siempre en una dirección, la ventaja en el marcador no es tan grande como para pensar que la final está tan cerca de Valencia. Ojalá que sea así durante el tiempo que queda, pero hay que seguir y mucho cuidado con estar tan atrás, sin salir. El balón es para Effenberg. Effenberg, Salihamidzic, abre para Lizarazu. Trae ahí Mendieta, Salihamidzic, salido bien de Anglomá, Salihamidzic, era Sañol, el balón de Sañol, Aimar y Effenberg, Kili, Kufur. Todavía de la ventaja, porque hizo falta Aimar a Kufur, Effenberg. De Anglomá. Peligrosa falta la que acaba de hacer Anglomá. Un balón dio dos botes extraños, parecía que llegaba Anglomá con cierta facilidad, tuvo que arriesgar y al menos sacó el mal menor, una falta que es muy peligrosa. Expectante el lanzamiento de Sol y de Effenberg. Yo creo que aquí Sol es un auténtico especialista, más que en los penaltis. Sí, seguramente tiene ahí buena pegada, más la puede pegar tanto al lado del portero como por encima de la barrera. Golpea bien al balón y hace que la pelota baje muy rápida también. Peligro. Atención al lanzamiento, estamos en el 29 de la primera parte. Está Sol preparado para este lanzamiento. Vamos a ver el lanzamiento de Sol y Cañizares atentísimo. Ahí va el balón. Estaba el poste de Cañizares. Cerró bien el guardameta. Yo creo que le ha engañado. Ha pensado Scholl que se iba a Cañizares detrás de la barrera. Y en el momento ha aguantado muy bien y ahí vemos cómo cubría perfectamente el lanzamiento. Está teniendo mucho tiempo, está llegando antes el Bayern a la disputa y cada vez que el balón sale dividido sale para un jugador alemán. Eso complica siempre el control del juego. Va a sacar Cañizares, se va a cumplir la media hora de partido. Sigue ganando el Valencia por 1-0. Ha tocado Keriu, está llevando todos esos balones, siempre tocándolos él. Falta de Kili. Juega ya el Bayern, Linke. Linke para el Lizarazu. Effenberg. No hay que dejarle ni un metro a Effenberg, que es capaz de ahí ponerla en cualquier parte del terreno de juego. 50 metros para Effenberg no son nada. Sañol. Juega Sañol con Kufur. Scholl. Hargreaves. Ahora sí abre para Lizarazu. Lizarazu y Mendieta. Fuerte ahí ese balón de Lizarazu. No pudo llegar Salihamidzic. De nuevo saque de puerta. Sí, Iñaki. Comienza a calentar, digo que comienza a calentar Albelda por parte del Valencia. Y yo tengo la sensación de que Héctor Cooper piensa que ahí en el centro del campo el Bayern está teniendo algún jugador de más entre Effenberg, Hargreaves y Scholl. Está creando ahí más superioridad y tal vez lo que busca es algún tipo de control de ese tipo o algún jugador que pueda tener algún problema físico, evidentemente. Ha controlado ahí Baraja para Pellegrino. Ha cortado Anderson, Ayala, Baraja. No llega Carboni, de nuevo el balón es del Bayern. Baraja se encuentra solo en la línea por delante de la defensa para intentar tapar cuando Scholz, Effenberg se descuelgan de esa posición de centrocampistas. No es fácil, además, ni beneficioso para el Valencia que Baraja pierda la posición. Llega Lizarazu. Lizarazu con Anderson, Effenberg. Effenberg para Scholl. Fíjate Scholz hasta dónde viene a recibir y además está interviniendo mucho en el juego. Sañol.
y Kili. Pero el balón es para el Bayern. Está obligando a la posición del Bayern a bajar mucho a Aimar y a Juan Sánchez, prácticamente a la posición de centrocampistas. Sañol, el centro de Sañol lo ha despejado Pellegrino. Le llega Anderson. Anderson para Lizarazu. Cañizares. Vamos en el 32 de la primera parte. Y el 1-0 para el Valencia. Ha tocado Periu. Atención, el resbalón de Anderson. Lo aprovecha Sánchez. Saque de banda para el Valencia. Sí, la mejor opción que está teniendo hasta ahora el Valencia para sacar la pelota desde ahí es Keriu, ¿no? La pelota larga, y él la ha ganado muchas veces. Lo que pasa es que eso puede hacer, si se convierte en un hábito, que prácticamente el centro del campo del Valencia desaparezca y por tanto el juego pase a tener una importancia relativa, ¿no? Ha saltado Periu con Anderson. Saque de puerta. Ahí está Albelda. Lleva, como nos decía Iñaki Cano, unos minutos haciendo ejercicios de calentamiento. Va a sacar Tan. La verdad que el Bayern ha respondido bien a ese golpe tan negativo, bueno, el golpe sufrido en el primer minuto, y el Bayern está jugando muy interesantemente esta final, está dominando el juego, está haciendo algo que habitualmente no ha construido durante toda la temporada, que es utilizar mucho al centro del campo y, como vemos, no hacer los ataques directos, sino más bien elaborados. Juega Effenberg. Effenberg para Salihamidzic. Lizarazu, se fueron los dos. El balón lo controla Carboni. Le está diciendo Cañizares con los brazos abiertos que estaba solo. Por eso ha controlado y por eso ha sacado el balón con tanta facilidad. Evitó que la pelota saliera Dufour. Anderson, Linke. Linke para Salihamidzic. Está creando unos problemas tremendos a Anglomá. Ahí sigue, ha sacado a Anglomá, se la lleva Mendieta. Mendieta para Aimar. Anglomá. No pudo controlar Keriu. El balón para Scholl. Recuperó Keriu. Aimar. Costó mucho ahí la jugada. Aimar. Se le fue. Saque de puerta. Se cerró muy rápido Kili buscando el pache interior, pero al final ni una cosa ni otra, ¿no? Está costando a Valencia mucho cambiar la pelota de una banda a otra, prácticamente no tiene esa opción, y así es difícil poder sorprender la espalda de los interiores del Bayern. Ha sacado Pellegrino, Hargreaves, Aimar. Kili con Hargreaves y Sañol. El balón es para el Valencia, hubo falta. Carboni. Va a pasar Kili. Kili Sánchez. Muy bien. De nuevo el balón para Kili. Ahí ya se había venido. Se le habían acercado mucho tanto Mendieta como Keriu. Creo que el Valencia, que lo está haciendo en los últimos minutos más, porque el Bayern ha bajado también la intensidad en la presión en el ataque, quizá por algún respiro físico. El Valencia está encontrando oportunidades para llegar mucho más lejos de lo que está demostrando. Se está encontrando tan a gusto defensivamente y tan fiel en esos dos centrales como Ayala y Pellegrino, que el equipo no está intentando salir de esas posiciones defensivas, pero en cuanto lo haga va a crear muchos problemas a los alemanes. Seguro, porque están colocando muy avanzados tanto a Lizarazu como a Sañol, y en esas bandas ahí hay sitio más que suficiente como para que el Valencia pueda hacerle mucho peligro al Bayern en su línea defensiva. En cualquier caso, el que les está creando muchísimos problemas es Keriu, ¿eh? Sí. Está jugando muy bien. Sí, porque además el árbitro le está dando la posibilidad del contacto, que es lo que a veces a él le marcan como falta muchas veces, y al poder jugar con ese elemento está siendo uno de los jugadores que más está participando en el juego.
poder de Hargreaves. Dufour para Effenberg. Elber no llega y sí controló Ayala. Quedó un poquito Kerio, estuvo rápido Linke. Effenberg para Elber. Salihamidzic. El centro de Salihamidzic lo ha cortado Aimar. Su propia área. Ahora el contraataque. Aimar con Sánchez y Kerio. Se le fue, pues se ha ido un poquito. Tarjeta. Y tarjeta por la falta que ha hecho Anderson. El mal control o el bote que le dio en la espinilla a Aimar cuando llevaba la conducción del balón le ha salido fenomenal. Todos se despistaron esperando un pase y esta prolongación del balón obligó a Anderson a salir y jugarse esa tarjeta. Tarjeta amarilla para Anderson, minuto 38 de la primera parte. Eso que hemos visto no era la celebración del gol, era la petición de tarjeta roja para Anderson, de Cañizares. Juega Carboni para Kili. Pellegrino. De nuevo Carboni. Kerio. Se la quitó Hargreaves. Carboni. El balón para Kili. Sacó bien Kili para Baraja. Eso es. Ahí en Valencia ahora empieza a tocar. Ayala. Eso es. Ayala para Sánchez. Mendieta. Luego Sánchez ha cortado Linke. El balón es para el Bayern. Saque de banda. Ya irá cogiendo el ritmo. Eso es buena señal, que el equipo empieza a tocar la pelota, que empieza a buscar de una banda a otra. Y eso le tiene que dar más continuidad en el juego. Falta el plantillazo de Mendieta. Es lo que saca ahora el Bayern. Anderson juega con Kufur. Para Sañol. Nuevo Kufur. Principalmente lo que ha cambiado en estos últimos 10 minutos es que el balón lo tienen más Kufur, Anderson y Linke que Effenberg. Esa es la mejor noticia para el Valencia, o la segunda mejor noticia, porque la primera es la ventaja en el marcador. Juega Lizarazu. Ha cortado ahí Anglomá. El balón para Mendieta. Para el juego de Kerio. Sí, el Valencia ha juntado más la línea defensiva con la línea de mediocampo. Hay menos espacio ahí para que Scholl y Effenberg reciban la pelota. Son menos problemas. Pues muy difícil de ver, la verdad, pero igual no era. Ha habido falta de Effenberg a Baraja. Estamos ya en el 40 del primer tiempo. Sigue el gol de Mendieta. Al marcar el penalti apenas iniciado el partido. Falta. Empujón de Linke a Sánchez. Va a sacar Mendieta. Adelanta Ayala. A acompañar a Kerio, a Sánchez y a Baraja. También Pellegrino. Ha rematado Kerio. Fuera. Buen remate de John Kerio, que se ha marchado fuera. Es el día de Kerio. Señor, muy bueno el remate, muy bueno el centro también. La pelota va muy rápida. Y ahí vemos como Kerio gana el salto. Remata perfecto, lo único que no encuentra la portería. Está ganando a cualquiera de los tres centrales. Está superándoles ganando acceso a la defensa del Valencia. Sí, realmente por ahí, por donde está llevando todo el peligro el Bayern. Apenas nada aquí por la banda derecha. Hargreaves, Baraja. Entre otras cosas, por eso ha cambiado la posición Hitfield de Salihamidzic. Habitualmente jugador que lo hace en la banda derecha, hoy se ha pegado a aquella banda junto a Anglomá. Anderson para Linke. Lizarazu. Lizarazu para Salihamidzic. Nuevo Lizarazu, Effenberg, Scholl. No. El pase, campo está lento, pero no tanto.
está obligando Salihamidzic a Anglomar a sacar todo el repertorio de jugador veterano de mil y una guerras jugadas en muchos campos, aquí con el Inter, recordar sus mejores tiempos porque está tirando de ese repertorio. Muchas veces a Anglomar le vemos ahí pasar de medio campo y subir al ataque, y está contando con todo lo contrario. Va a sacar ya Cañizares, estamos en el 43 del primer tiempo, vamos a ver lo que añade. Llega Sánchez. A punto de llegar Juan Sánchez entre Linke y Oliver Kahn. Medio centímetro más y hubiese sido capaz de meter el pie entre los dos defensores, el portero y el defensor. Ha sacado Linke para Kufur. Hargreaves. Elber. Pili. Sí, no, entraba, salía y en un momento levantó la bandera. Estaba en ámbar. Estaba en ámbar porque entre los dos defensas, las dudas de los dos defensas de Cario, pues no era, porque el jugador de arriba, vemos el corte horizontal del césped, como marca esa línea de fuera de juego. Juega Lizarazu. Salihamidzic. De nuevo Lizarazu. Cómo se ha parado el partido para el Bayern desde que no aparece Effenberg, que se ha ido definitivamente de espaldas a la portería del Valencia. Acompañando a Elber. Sí. Sañol. Ha cortado Carboni. Pili. Quizás sea más efectivo ese método. Desde luego no es lo que necesita el Bayern. Y esperemos que siga confundido en eso. Vamos en el último minuto de la primera parte, más lo que añada el colegiado a este primer tiempo en el que sigue ganando el Valencia por 1-0. Va a sacar Carboni. No llega Keriu, Sánchez y Anderson. De nuevo el balón es del Valencia. Mejor el Valencia en estos últimos 20 minutos, ¿no, Zubí? Sí, como más posición, mejor posición en el terreno de juego, ¿no? Decía, no sé si Keriu iba a aguantar todo el partido con todo lo que está saltando, peleando, chocando, rebotando. Normalmente su cambio natural suele ser Diego Alonso, que es su doble en blanco. Y hoy no está ahí en el banquillo, pero bueno, de momento a disfrutar de John Keriu. Va a sacar Kahn, ya se ha cumplido el minuto 45, se van a añadir 2. De la diferencia de las líneas a seguir en ataque de los primeros minutos del Bayern y ahora. Antes el director era Effenberg, ahora es Kahn. Por eso el Valencia sufre mucho menos agobio. Desde el minuto 29, desde la falta de Nemeth Sol, no ha habido más acercamientos que el disparo de Sañol en el 41. Ha tocado ahí Aimar para Sánchez, hay falta de Hargreaves. Y ahora sí la ha señalado ya Dick Joel. Va a sacar Baraja. Kili. Aimar. Problemas ahí con el balón. Es que se queda mucho el balón. Se queda enganchado al pie y luego es difícil de jugar, de golpearlo y darle velocidad. Cuando se riega los campos antes de jugar los partidos no es ni mucho menos por una cuestión estética. Es por una cuestión necesaria para el juego y también para el espectáculo. Estamos en los últimos 45 segundos del primer tiempo. Ataca el Bayern, Lizarazu y Salihamidzic. Balón que bien la ha dejado Elber y que atento estuvo Carboni. Bonita jugada que cortó muy bien ahí Carboni. Como ocupó su espacio Carboni hasta que tuvo que salir a tapar esa posibilidad. Ahí están de nuevo, esa ya le vemos dentro del campo. Por Sañol, Janker por Sañol. Va a pasar Salihamidzic a jugar de lateral derecho. Sañol se ha marchado y van a seguir jugando igual, solo que van a variar la posición van a acompañar a Elber en la punta de ataque con un delantero centro rematador como es Janker. Con vaya delantero centro, un pedazo de delantero centro, ¿eh? De grande, digo. Sí. Quizás Heathfield está viendo que su equipo está teniendo gran parte del dominio, gran parte de la posesión, pero muy poco remate efectivo. Por eso intenta, al margen de seguir atacando por ambas bandas, el intentar que los remates tengan, o los centros tengan algún fin en el remate. El Valencia, por su parte, yo creo que la entrada al Belda va a fortalecer ese centro del campo que lo necesita, sobre todo para no dar esa ventaja que comentábamos al principio en la primera mitad.
Bueno, pues está saliendo ahora el Valencia. Vamos a ver si Albelda se incorpora inmediatamente al juego o Cooper decide esperar todavía algunos minutos para hacer los cambios. De momento Sánchez, Baraja, Ayala están en el terreno de juego y no ha salido ninguno más. Solo el entrenador y esos 3 jugadores. Ahora ya viene también Pellegrino, Carboni. Aimar se queda fuera. Sí. Efectivamente entra Albelda en el Valencia por Aimar. Sí, vuelvo a optar Héctor Cooper por los 2 pivotes delante para tapar esa zona donde Effenberg y Scholl han creado anteriormente mucho peligro. Y bueno, prescinde de ese medio de enganche que era Aimar, que le debía dar la opción para conectar con los jugadores de arriba, ¿no? Bueno, pues va a comenzar la segunda parte. Va a poner la pelota en juego el Bayern, de rojo a la derecha de sus imágenes, de blanco y pantalón negro el Valencia. Anderson para Kufur. Effenberg. Seguramente ahora Baraja sea el que acompañe prácticamente en el marcaje individual a Effenberg y Albelda no desocupe esa zona que tanto le estaba preocupando a Héctor Cooper. Estaba Mendieta, ahí va arriba a presionar el Valencia. Hargreaves, Kufur, de nuevo Hargreaves, ha cortado con el pecho Carboni, no, el árbitro que ha sido con la mano. Así pues, balón para el Bayern. Va a sacar Effenberg y Salihamidzic. Vamos a ver ahí si lo para mejor Carboni. El saque de banda para el Bayern. Carboni, la ayuda de Kili González. De esta manera el cambio ha podido beneficiar el juego valencianista. Porque así Mendieta se libera también. Janker. Primer balón que tocó Janker. Ahora Cañizares. Linke. Effenberg. Despejó Anglomá. Vamos a ver quién para ese balón. Se lo lleva Scholl. Sin querer, con la cara. Juega Scholl para Effenberg. Elber. Janker y Ayala. Firmeza tremenda. Los 2 centrales del Valencia. Error ahora en el pase de Baraja. Effenberg. Ha despejado Anglomá, vuelve el Valencia a tener problemas, a haberse metido ahí en su campo en este arranque de la segunda parte. Anderson. Juega Carboni. Buen balón para Keriu. Acompaña bien Sánchez. Keriu y Kufur. Bueno, el balón para Sánchez Albelda. El balón ha golpeado el Linke. Buena la... 25.000 espectadores. Cuidado, una bengala. No vale este saque. Empate a 1 en el marcador, tampoco vale. No sé, es que entran demasiado pronto los jugadores del Bayern en el semicírculo correspondiente. Ahora ya sí. Bueno, pues empate a 1 en el marcador a los 6 minutos de la segunda parte. Salihamidzic y Carboni, ha despejado Kufur. Esas son de las cosas, el penalti que hemos visto sancionado. Atención porque se la lleva Elber. Están Elber y Janker solos. No nos acompaña nadie más. Estas es de las cosas, el penalti sancionado que nunca se entienden. Si el árbitro considera que la mano es voluntaria, debe tener una consiguiente sanción de amonestación. Si no es así, es que el árbitro, como hemos visto, en este caso se ha confundido. No hubo penalti. Evidentemente hubo un empujón claro de Janker que desequilibró a Carboni. Pero bueno, el penalti se ha señalado y se ha transformado. Empate a 1 en el marcador. Vamos a ver la reacción del Valencia. Con qué tranquilidad lo tiró. Ni siquiera dio opción a Cañizares
a llegar al mismo sitio que había lanzado a defender. Juega el Bayern, es Anderson. Anderson para Hargreaves. Linke. El balón de Linke hacia Janker. Lo cortó Anglomá. Mendieta. Mendieta y Hargreaves. Falta. La eterna discusión de los cambios, ¿no? Sí. Valencia fortalece su doble pivote, desaparece la figura del mediapunta que ahora la está intentando ocupar Sánchez. Ahora que el marcador se ha igualado y que se necesita alguien que acompañe en esa posición. Uno, siendo entrenador, no sabe nunca cuándo acertar, y mira que Cooper acierta siempre. En este caso tampoco se ha equivocado, pero las circunstancias del marcador han cambiado. Anglomá, Keriu, Anderson el que ha despejado, ahora Salihamidzic para Elber. El balón de Scholl, dejó Janker para Pellegrino. Gili y Carboni. El balón se va directamente fuera, saque de banda para el Bayern. Momento más difícil de la final para el Valencia. Ha conseguido el Bayern con ese empate justo al comienzo de la segunda mitad entrar en la final. Ha cortado ahí Ayala, el balón para Carboni. Salihamidzic. Effenberg controla Albelda. Albelda va con Kili. Hay falta a Sánchez de Linke. Juega el Valencia, Albelda. Albelda con Baraja. Kili para Mendieta. De primera. Ya se han venido atrás. Qué bien, Bayern, se la lleva bien Mendieta. Qué bien Mendieta. Hay falta favorable al Valencia. Sí, la convicción ha sacado esa falta, ¿no? Una pelota que se había perdido ya un par de veces y Mendieta ha seguido ahí peleándola y ha sacado una falta que puede ser pues muy buena para él o tal vez para Kili también, que le puede pegar con la izquierda. Falta favorable al Valencia, estamos en el 9 de la segunda parte. Vamos a ver si Mendieta entra más en el juego del equipo, empieza a recibir más la pelota, puede meter esas diagonales que son importantísimas para el Valencia. De momento que meta esta, pero en la escuadra de Oliver Kahn. Ahí va Mendieta al lanzamiento. Buena. Buena, fuera. El aire fuera. Desviada. Sí. Demasiado desviada. La hemos empujado desde aquí para que entrase, pero ni así. Yo creo que todos los de la grada del Valencia han soplado para llevarla al palo. Va a sacar Kahn. 10 minutos de la segunda parte. Empate a 1. Carboni con Janker. El balón para Pellegrino. Pellegrino hacia Keriu. No vale. La jugada está anulada. Tiene que volver a sacar el Valencia. Había un pequeño roce ahí entre Carboni y Janker. Sí. Le puso la piernecita. Esta es la falta que saca ya el Valencia. Salihamidzic, Janker. Ha tirado Baraja, Pellegrino. Pellegrino hacia Keriu. Qué bien Keriu. Qué bien Keriu. Eso es importantísimo. Kili para Baraja. Pero frecuentemente Keriu hace eso cayendo a las bandas y ahí tiene menos posibilidades durante toda la temporada. Hoy no se aleja prácticamente del centro, de la línea central de los defensores del Bayern, y fíjate cómo está jugando, cómo está ayudando al equipo. Cuidado. Estaban ahí Anglomá y Elber enredados. Jugando Kufur. Ha retrasado ese balón a Kahn. Bueno, pues parece que con el gol del Bayern, sin embargo, el Valencia ha entrado un poquito más en el juego, tal vez también porque el Bayern haya bajado en su presión, pero está participando más de la pelota. La jugada que hablábamos antes. Cuando juega el Bayern, Hargreaves. Ha tocado bien ahí Anglomá. Mendieta. Tal vez sería el momento, sí, que le pudiese sacar una tarjeta. Está tropezando con todos, vamos. Sí, pero siempre es el mismo que hace falta. Sí, sí. Cuando pierde la pelota, empujar. Si no crees que tropieza sin querer, ¿eh? No, ahí se ve mira, cómo mete la pierna. Es...
Ha cortado Linke. Linke para Lizarazu. Lo dejó atrás Lizarazu, estuvo rápido y viene ahí Mendieta. Sánchez, Mendieta. ¿Cómo se queda el balón, eh? Sí. Continuamente se queda enganchada la pelota, salvo que la toque es muy fuerte. En el momento que recorta siempre se queda. A Hargreaves. Empieza a calentar el banquillo del Bayern, Sforza, Santa Cruz y Zickler. Un organizador, perdona José Ángel, un organizador como Sforza y dos hombres muy veloces. Saovic sale también a calentar en el Valencia, juega Lizarazu. Hargreaves vuelve a perder la pelota, la recupera Mendieta para el Valencia. Baraja, Kili para Sánchez. Quedó de nuevo atrás la pelota, reclama falta. No la indica el colegiado, juega Scholl. En cuanto paras el balón para intentar un regate, le das la ventaja al defensor. Ha jugado Effenberg para Kufur. Dice que fue con Salihamidzic. Recibe Salihamidzic. Kufur. Con más tensión en las gradas que en el campo, porque los jugadores saben qué deben hacer en cada momento. Fíjate el Bayern, a pesar de que su afición le pide ataque, como no regalan ni un solo balón. El Bayern ahora ya ha conseguido el objetivo primero, que es el del empate. Ahora se dedica al Bayern que ha jugado toda la temporada, ¿no? A la vieja usanza. Balón al tanque. Pero ellos buscan muy bien el siguiente movimiento, ese balón al punta, dejada y la llegada generalmente de Scholl para el tiro, ¿no? Kufur ha cortado Ayala. Mendieta. Bien, Mendieta. Ha controlado bien ahí Sánchez ante Kufur. Alguien más. Nadie más, de ahí que juegue con Kili. Buena. El pase de Kili. Ha cortado Linke. Estaba rapidísimo Linke en el cruce porque lo había hecho muy bien el Kili lanzándosela ahí delante. Pues el caño, como Kufur no interviene y Linke ha llegado rapidísimo al cruce. Ha llegado tan rápido que se ha ido herido. Han hecho daño, chocado ahí. Sí, no es el Kili de esos que se arruga cuando hay contacto. Por lo menos perder no pierde, empatar como mínimo. Esos son jugadores con los cuales un equipo se puede enganchar para pues bueno, irlo llevando cada vez un poquito más adelante. Ahí saque de banda para el Valencia. No hay quien se relaje en las finales europeas, ¿eh? La semana pasada con el estupendo partido del Alavés, hoy con el intenso partido que estamos viviendo de momento con empate. Carboni, Kufur, Elber. Con mucha ventaja Pellegrino. Sanitares que juega para Ayala. Vienen Baraja y Mendieta a buscar el balón. Este que vemos calentar es Sforza, un organizador del juego, el suizo Sforza, que no goza de la simpatía de su entrenador. Para Kufur para Linke. Lizarazu, Hargreaves. Linke. Linke para Lizarazu. Scholl. Ha enviado fuera al Belda. Bayern busca otras alternativas porque Effenberg está muy bien tapado, muy bien seguido por Baraja. Loma. Ha sacado bien ese balón, juega con Baraja. Baraja para Carboni. Carboni, Sánchez. Ha despejado Linke, Albelda. Perdió Albelda. Marcado un agarrón de Effenberg. Sí. Y que siempre aparece en el suelo es Hargreaves, sí, siempre está en todas las salsas. Sí. Ha despejado Salihamidzic, ese centro de Carboni. Hay que darle un tranquilizante en forma de amonestación, porque si no es capaz de llevarse por delante hasta uno de su equipo. A Carboni. Ha caído
fuera, saca el Valencia. Ili para Sánchez. Despejó Anderson, el balón para Effenberg. Elber. Qué bien Pellegrino. Effenberg. Qué bien Pellegrino, qué bien Ayala. Lizarazu. Lizarazu de nuevo con Effenberg. Effenberg para Janker. Piden fuera de juego. No indica nada. El auxiliar, el balón para Cañizares. Con arriba Sánchez y Kerius. Cuando un portero está seguro hay que ver la tranquilidad que da a todos. Fíjate como cuando el balón estaba describiendo la parábola hasta llegar a las manos de Cañizares, la tranquilidad que había en el público, que hasta el momento está viendo en Cañizares un efectivo seguro. Vamos a ver si dura a los 90 minutos. Ojalá que sí. Juega Lizarazu para Scholl. De nuevo Lizarazu. Effenberg. Cuidado aquella banda. Carboni. Abre Effenberg para Salihamidzic. Salihamidzic, Tufur. Balón de Tufur, Elber. Elber para Scholl. Scholl. Ha cortado Ayala. Ese movimiento lo hace perfecto. Solo el acompañamiento al pase, al delantero centro, tanto la llegada para el tiro como para la acción en ruptura, lo hace muy bien. El balón ha cortado Lizarazu. Le enviaba Albelda a Mendieta. Janker. Falta de Elber a Ayala. Se ha desentendido la pelota. Y Ayala es muy difícil además ganar esas pelotas por alto porque tiene una enorme potencia de salto. La firmeza de los dos centrales del Valencia es elocuente. Fíjate que no se arrugan ni con Janker ni con nadie. Están firmes, están serenos y están muy concentrados. Anglomá para Kerius. Ahí tiene más dificultades Kerius. Ha sacado el centro, se le ha ido fuera. Saque de puerta, balón para Oliver Kahn. Estaba Violín que mandando a Kerius a la banda, de donde tenía poca opción. Sí, Iñaki. Alfano acaba de decirle a Zahovic que se esfuerce un poquito en su calentamiento porque va a saltar de un momento a otro. Va a sacar Kahn. Vamos, que no es para estar triste. Es final. Ha cortado Albelda. Lizarazu. El saque de banda para el Valencia. A Cooper, como le da instrucciones a Zahovic, seguramente va a ser Sánchez el que pueda dejar su posición. Ha trabajado mucho Sánchez, además en una posición que no es la habitual ni la cómoda para él. Él es un hombre de área y hoy ha tenido que trabajar mucho más fuera de ella. Pues va a entrar Zahovic. Vamos a ver por quién. No muestra ningún... Efectivamente por Sánchez. Te decía Michel, ha tenido que trabajar mucho en la primera parte yendo a buscar al centrocampista, teniendo que tapar ahí a Effenberg, a Scholl en muchos momentos, ha hecho un desgaste tremendo y recupera Cooper un poco la posición. Bueno, un jugador con un poco más de llegada seguramente que Aimar, pero ese enganche entre medio campo y la punta al ataque, un hombre además con una muy buena pegada de fuera del área y muy buen lanzador de faltas. Pues va a sacar la falta Anglomá hacia Kerius. El balón para Kahn. Muy bueno el trabajo de Sánchez, no el habitual suyo que brilla con los goles, pero hoy ha trabajado mucho para el equipo, eso también suma. Janker no llega, saque de puerta, saque de banda, perdón, va a sacar Cabaza Anglomá para Mendieta. Lizarazu, Effenberg. Tufur. Tufur con Salihamidzic. Elber, Ayala. Lizarazu. La lleva Anglomá para Baraja. Zahovic. Zahovic, Kerius. Está apareciendo Zahovic mucho al final de esta temporada, está metiendo goles decisivos. El pase de John Kerius lo ha enviado fuera Kufur.
Sí, tal vez el cansancio también, la tensión nerviosa con la que se ha vivido todo el partido, tiene que ir poco a poco apareciendo en el partido, y tal vez en este final de la segunda parte veamos algunos espacios más. Qué pena, el buen balón de Taubic, al que no llegó Kili. A veces da la impresión que el Valencia ataca con menos convicción que las facilidades que le da la defensa del Bayern. Con un poquito más de calma, con un poquito más de toque y más distracción, yo creo que pueden plantarse en la portería de Oliver Kahn. Ya Kahn para Anderson. Vamos, 22 minutos de la segunda parte y el empate a 1 en el marcador. Effenberg, Anderson, Hargreaves, Dufour, para Hargreaves, Slinke ahora. Cuidado aquella banda, menos mal que no ha levantado esta vez la cabeza de Effenberg, que busca solo los movimientos de Elber. La lleva Elber, ahí ya se le quedó el balón atrás, y es Albelda. Albelda para Taubic, Baraja. Pero muy forzado Baraja ese balón. Hargreaves. Anglomá, Mendieta, Taubic. Muy bien. Taubic ha jugado bien para Mendieta. Se le ha metido Kili, se la lleva Kufur. Le trajo los defensas Kili a Mendieta. Si hubiese mantenido quizás su posición abierto, hubiese sido más factible el pase de Mendieta. Hargreaves juega para el Lizarazu. No puede llegar Mendieta, está haciendo un esfuerzo tremendo. Excesivo. En defensa, juega Elber. Elber y Anglomá. Falta. Elber parece que no, pero es muy rápido, ¿eh? Fíjate cómo mete el cuerpo, además, siempre, qué habilidad tiene. Va a sacar la falta Effenberg. Mete todo el Valencia en su área. A defender este lanzamiento de falta que va a hacer Effenberg. El balón de Effenberg, Cañizares. Extraordinario y muy seguro ahí Cañizares en todos estos balones. Más dando una sensación de mucha facilidad, que eso siempre ayuda al equipo a jugar más tranquilo. La sensación de que por ahí no ha pasado nada y que no había siquiera peligro. El triángulo formado por Ayala, Pellegrino y comandado por Cañizares, hasta el momento está dando una gran tranquilidad al equipo. Sí, Iñaki. Problemas para Anderson en su tobillo izquierdo, que intentan recuperarlo cuanto antes, pero cojea visiblemente cada vez que intenta hacer un esfuerzo. Ha habido falta ahora de Janker a Anglomá. Ahí lo vemos, el agarrón. Controla Carboni. Carboni para Keriu. Kili. Ahora ya el disparo de Baraja. Pues. Y ni ahora Baraja pudo acomodarse bien el disparo, porque otra vez el balón le venía demasiado lento. Botando, ¿no? La sensación de que no sabes si la pelota te va a llegar y encima en qué condiciones te va a llegar. Bueno, estamos en el 25 de la segunda parte. Nada está decidido. Empate a 1 en el marcador entre el Valencia y el Bayern Múnich. Vamos a ver un último esfuerzo del Valencia en estos todavía 20 minutos que quedan de partido en busca de la victoria. Kufur. Kufur juega con Linke. Anderson para Kufur. Effenberg. Los dos equipos ya saben hasta dónde se puede llegar en el riesgo en la final. Ya comprenden, a falta de estos 20 minutos para el final, que lo que no se puede uno es descubrir defensivamente. Por lo tanto, quizá tengamos que esperar alguna acción de algún jugador con su calidad individual para resolver este partido, que parece mucho más que igualado en el marcador.
La lleva ahí Salihamidzic para Effenberg. Linke, Kufur. Effenberg. Con Lizarazu. Sol, Linke. Una prisa por llegar arriba al Bayern. Lizarazu. Janker para Hargreaves. Salihamidzic poco aprovechado. Menos mal. Y Carboni. Eso es lo que no quería Hitfield. Oh, qué error. Entregado, cortó Pellegrino, el balón para Hargreaves. Balón muy desviado del canadiense. Eso es lo que no quería Hitfield. Perder un hombre con tanta velocidad y con tanto 1 contra 1 como Salihamidzic, enfrentándole a Carboni y a Kili González. Por eso le colocó la primera mitad en esta banda de ataque izquierda del Bayern. Va a sacar Cañizares. Estamos en el 28 de la segunda parte. Sigue el 1-1. Los 2 goles de penalti de Mendieta y de Effenberg. Y hemos visto a Ziegler recibiendo instrucciones para entrar en el terreno de juego. Scholl. Falta de la tarjeta de Belda. No. Pues, se la perdona. Sí. Lizarazu. El partido está ya en ese tiempo en el que los dos equipos saben que los errores ahora sí que se van a pagar carísimos. El Bayern no arriesga en un pase por evitar la jugada contraataque. El Valencia espera precisamente eso y vamos a ver qué es lo que sucede. Atención al balón parado. Sí, la jugada es a balón parado. Effenberg ha sacado al Belda, el balón para Zaovic, pero es el más adelantado del Valencia. Abre bien ahí para Carboni. Kili chocando con todo. Está chocando también. Primero a Scholl, ahora con Hargreaves. Ahí está Kili para Carboni. Ha cortado Anderson. Balón que ha cortado el sueco. Hay que acabar las jugadas, aunque sea en tiro lejano, aunque sea con un tiro que no sea peligroso, pero al menos para no conceder la obligación de tener que esforzarse a defender. Mendieta cada vez más mermado físicamente y es un jugador que lo necesita el Valencia como esta final para ganarla. Vamos a Hitfield. Además eso tiene un efecto. Tenemos a Hitfield dentro del terreno de juego. Está con Effenberg. Mientras juega Baraja. Baraja para Keriu, mucho balón. Sí, llega. Obligado a acceder a córner a Kufur. Primer córner del Valencia. Se ha quedado Oliver Kahn en la salida pensando que Kufur iba a llegar cómodo a esa pelota, pero Keriu ha aguantado bien, ha metido ahí un poquito el cuerpo y poco le ha faltado para llegar. Estamos en el minuto 30, media hora de la segunda parte. Sigue el 1-1. Va a lanzar Zaovic. Quién sabe si Ayala, Pellegrino, en una de estas. El partido está más para este tipo de acciones que para jugadas. Ahí va Zaovic. Bueno, Ayala. Qué pena. Simplemente la rozó. Ayala, que llevaba muy solo. Ha quedado la pelota un poquito detrás y no la ha podido pegar bien, y eso que es un extraordinario cabeceador. Buffon ahí ha aplicado la ley de la ventaja, le dice a Carboni el árbitro. Juega Albelda. Albelda para Baraja. Anglomá se siente mucho mejor en esta segunda parte. Que al menos le han evitado trabajo defensivo, que al principio estaba a destajo el hombre. Albelda, Anglomá hacia Zaovic, muy largo, demasiado balón. Sí, lo que pasa es que Anglomá lleva pues prácticamente 75 minutos en su medio campo y ahora es cuando se está soltando un poquito más para allá arriba. Lo que pasa es que también el partido empieza a pesar muchísimo, ¿no? Ha despejado Salihamidzic, Albelda. Fuera de juego Keriu. En estos partidos yo creo que pesa mucho más la cabeza que las piernas. Ahora sí que la cabeza
es peor enemigo que el rival. Cuando empiezas a pensar en perder, te hace que juegues con un ojo puesto en la defensa y eso te obliga a no rendir al máximo. Bueno, pero de momento no hay nada que haga pensar en una derrota. Está todo muy equilibrado, muy igualado como el marcador y muy en mano de los futbolistas de calidad. Cada vez más, como va pasando el tiempo. Sí, no, pero como va pasando los minutos, mucho más todavía. Seguramente hay mucho más a la acción individual o lo que hemos dicho, la estrategia, ¿no? Una pelota, un córner, una falta, una falta directa, ahí es donde el partido, cuando se pone en estas condiciones, es donde más suele aparecer, ¿no? Juega Lizarazu, Effenberg. Effenberg, Hargreaves. Effenberg que ha jugado andando el partido, ¿eh? Sí. A partir de ahora mucho más. Salihamidzic, no entendió así Scholl. Saque de puerta. Y nadie quiere arriesgar. Fallo. Ahí vemos ahí está la afición del Valencia lanzando ánimos desde la grada. Sí, Iñaki. A la afición y a los propios jugadores. Efectivamente, el partido necesita un golpe de efecto. O 3 goles a favor del Valencia. Eso es un golpe de efecto. Por pedir. O uno que valga por 3. No, la UEFA todavía no ha hablado nada de eso, ¿no? Juega Kufur, estamos en el 33 de la segunda parte. Yo creo que el público de Valencia lo que expresa es un deseo, ¿no? Deseo de todo el mundo, y a ver si le da ese punto de ánimo. Vamos a ver ahí con Keriu. Ha cortado ahí Kili para Keriu, está Zaubis, llega también Mendieta, hacia él va el balón, ha tocado Lizarazu. Y Hargreaves. No llega. Sí llega. Sí llega, sí. No para de correr el canadiense. Había metido en fuera de juego el gol. Yo no sé lo que hubiese hecho Jeremies en este partido, pero desde luego más kilómetros de lo que ha hecho este hombre no hubiese hecho. Baraja. La Baraja para Carboni. Carboni, Baraja. Ahí va Zaubich a por ese balón. Le ha cortado Kufur, a punto de dársela a Keru. Yo creo que es que Keru no esperaba ese despeje de Kufur. Juega Effenberg. Lizarazu. Linke. Hargreaves. Para Salihamidzic. Está el Carboni. El balón se ha ido a córner. Segundo del Bayern en esta segunda parte, lanzó 4 en la primera. Salihamidzic se le nota que está ya mucho más cansado, no busca ya el 1 contra 1 de forma tan clara, también porque tiene ahí un lateral más defensivo del que tenía antes, ¿no? Pero tal vez con una tarjeta que tiene Carboni podía ser una opción de buscar la acción individual. El lanzamiento del córner lo hace Scholl. Scholl ha sacado Pellegrino. Se quedó Anglomá. Sí, se había quedado Anglomá detrás y la opción era buena. Ya Cañizares para Mendieta. Cuidado. Ha visto desde lejos esa entrada. Venía a defender clarísimamente a buscar la falta para destruir la jugada y... Si eso no es tarjeta. Sí. Fíjate qué entrada terrorífica. Pero es que venía con toda la intención, el árbitro lo ha visto pasar delante suyo y se ha visto que salía a cortar solamente la jugada, ¿no? Eso es tarjeta como mínimo. Va a sacar Anglomá. Zaubich, el balón es para el Bayern. Ha perdonado ya 2 tarjetas, una a Hargreaves, otra clarísima, la que acabamos de ver con la entrada de Effenberg. Por dentro lo que acarrea que va a venir alguna prontito. Para alguno que pase por allí. Claro. Y nos falta de Janker. Si es para uno que pase para ahí, será para Hargreaves, que está en por todo el campo. Va a sacar Anglomá.
Roma para Keriu. Ha cortado Kufur. Albelda y Mendieta no se entendieron. El balón para Effenberg. Ahora te la van a devolver. Muy bien. Gili. Cortado Lizarazu. El balón iba hacia Mendieta. Falta pitado ahora el árbitro. El árbitro no me gustaba antes del partido. No me está gustando en absoluto durante el transcurso del mismo. Va a sacar Anderson. Anderson para Salihamidzic. Scholl. Están Elber y Janker. Ha cortado Ayala. Pauvic. Se la llevó Albelda. Se ha acabado de lesionar Linke. Ha quedado fuera Mendieta. Ha quedado en el suelo el jugador alemán. El partido parado, minuto 38 de la segunda parte. Ahí. Sí, al caer da la sensación de que cae mal la postura, y muy curioso porque no tiene nadie del Bayern cerca suyo. Lo único que está... Se han venido todos al banquillo. Sí, a por agua. Por agua, sí. Han dicho indio muerto. Que salga al rancho. Que salga el fisio y que lo atienda, ¿no? Bueno, pues esto da un respiro a los dos equipos cuando estamos en el 38 de la segunda parte. No, todavía no. No, pero están fisios, están médicos, está todo el mundo dentro del terreno de juego. Está una costurera, está. Por si se precisa su intervención. Bueno, sigue la emoción en San Siro, sigue el empate a 1, el Valencia buscando la victoria y buscando esta Copa de Europa, que ha llegado a su edición número 46. Retiran a Linke del terreno de juego. No se ve movimiento en el banquillo del Bayern. Los tres hombres que siguen haciendo ejercicio de calentamiento siguen demasiado alejados de los puestos de Hitfield, de la posición de Hitfield. Tenía problemas antes Anderson, ¿no, Iñaki? Y ahora con Linke pueden ser muchos problemas ahí en el centro. Claro, lo de Linke viene de la jugada, yo creo que por el mismo movimiento de la jugada, y se ha encontrado con la pelota de delante. Qué ocasión. Bueno, qué ocasión ha tenido ahí el Valencia. Estamos en el 40. Vamos a ver si lo consigue. Está el Valencia jugando en ataque. Mendieta. Baraja. Se incorpora Carboni. Carboni hacia Zaovic. Ha cortado Lizarazu. El balón para Effenberg. Ahí no debe descuidarse el Valencia, eso es. Ha venido bien Ayala y Angloma. Está en el suelo Ayala. Está en el suelo Ayala. Le ha metido la rodilla Elber, sí, en las costillas. O en el muslo parece, ¿no? Cayó mal ahí Ayala. Vamos a ver de nuevo la jugada, la oportunidad que tuvo Zaovic. La jugada de Keriu. Ahí. Sí, claro. Fíjate, si la da de primera, despacito, picándola. Es que el portero ha salido mucho para eso, es lo que le está. Ahí estaba rematando. Estaba rematando Cooper. Ahí vemos el rodillazo de Elber sobre Ayala. Muy doloroso. Sí, Iñaki. por si acaso no se recupera Ayala, ojalá que sí se recupere. Ya está calentando Yuki. Sí, hemos visto a Cooper rematar con la derecha, y eso que él también me parece la zurda mejor, ¿no? El zurdo, sí, él también. Bueno, vamos a ver si no es nada lo de Ayala y puede volver al campo, porque quedan unos minutos importantísimos. Estamos en el 41. Y este hombre que mira fijamente al terreno de juego sabe que esa copa está cerca y está lejos, que hay que seguir empujando. Va a sacar el Bayern, va a poner la pelota en juego. Scholl, que se la devuelve al Valencia. La sensación de que Ayala se va a recuperar. Está ahí. También uno no abandona este tipo de partidos, ¿no? No, tienes que estar muy mal. Sí, no, además es un hombre con un carácter enorme, lo decíamos antes, una sorpresa este año, pero una sorpresa. Ahí está, Zaovic y Keriu, ahí tiene el Valencia. Julia, segundo palo. Resbalón más inoportuno. Se desequilibró ese resbalón. Eligió mal. Estaba Mendieta muy solo, ¿verdad? De frente al
perpendicular a la portería de Can. Desde que ha visto el balón, yo creo que él ha pensado en esa jugada de pegarle al segundo palo, ¿no? Me desquito. Sí, Iñaki. Ha entrado ya Ayala, aunque se sigue doliendo de su rodilla izquierda. Bueno, toda la emoción, toda la tensión en San Siro. Estamos en el 43, casi ya de la segunda parte. Sigue el empate a 1. Me parece que el Valencia se ha quitado un peso de encima, la sensación de que en estos últimos 10 minutos está mucho más metido en el partido y con buenas opciones. Elber juega para Effenberg a Janker, ha cortado a Ayala, ahora Albelda, Effenberg. Vamos a ver, el balón para Cañizares. Sensación de que Ayala está muy limitado. Se le está diciendo a Cooper que no puede. Yo creo que no ha sido tanto el rodillazo como que ha caído muy desestabilizado y se ha podido hacer daño en la rodilla. Lo cierto es que no puede seguir. Sí, es que en el momento que ha saltado le ha hecho un gesto claramente a Cooper de que no podía seguir. Estaba intentando desde el suelo ahí cortar la jugada a Mendieta, en la falta que ha señalado el árbitro. Y baja todo el Valencia porque saben del estado de Ayala. Qué pena lo de Ayala, porque estábamos hablando de su firmeza defensiva junto con Pellegrino una vez más y Cañizares. Ese triángulo se rompe, a ver si lo puede mantener Jukic. Vamos a ver si se hace el cambio y que luego se saca la falta. Experiencia no le falta a Jukic, ¿no? El árbitro esperando, no sé qué. No, a ver si se hace el cambio, está esperando. Sí, pero que el auxiliar no parecía no estaba muy dispuesto. Parece que ser que sí. Bueno, ahora hay todo ese protocolo de que hay que darle el papel con el cambio y todas esas cosas. Yo creo que eso era un poco lo que faltaba, ¿no? La Jukic ahí preparado. Sí. Ahí está. Jukic. Tener que hacer el sprint de subida a Jukic para llegar hasta allá antes de que el Bayern lance la falta. Excelente el partido de Ayala como su temporada. Ha sido un hombre, como decía Andoni durante la transmisión, un hombre de mucho carácter, un hombre que ha dado una auténtica solidez a la defensa del Valencia y además ha compenetrado muy bien con Pellegrino. Hoy lo ha vuelto a demostrar. Bueno, vamos a ver si le dejan a Jukic defender esta falta o Sol aprovecha que no tienen un defensor. Jukic está sprintando, vamos a ver si le da tiempo a situarse. Como puede, se ha colocado Sol, ha sacado Albelda, el balón para Hargreaves. Se ha cumplido ya el 45, se van a añadir 3 minutos. Hargreaves es la mosca de la tele, está en todos los sitios, está en todas partes. Effenberg, Kufur, el centro de Kufur, lo ha sacado Jukic y Sarazu. Albelda, vamos a ver si puede jugar el Valencia. De nuevo Albelda y Sarazu para Sol. Bien ahí Anglomá. Apenas 2 minutos y medio para el final del partido. Y los roces entre Linke, que soltó el codo. Pellegrino la mano. Compañero. Lanza Hargreaves directamente fuera. El balón que se ha ido fuera. Qué nervios, qué tensión, qué emoción, porque está en juego nada más y nada menos que ser campeones de Europa. Ahí vemos a Ayala apenado, dolorido. Sí, es un clase de bocadillo. 46 minutos. Le ha debido dar con la punta de la rodilla, con la rótula, y eso impacta como si fuese un cuchillo. Se inmoviliza. El balón de Cañizares hacia Queru, empujón, que le ha pegado y realmente una caída peligrosísima. No hay nada más. El árbitro que no ha pasado nada, vamos. El árbitro está en el momento justo, el árbitro, ¿eh? Cuidado. Juega Anderson para Kufur. Sol, de nuevo Kufur. Anderson. Juega para Sol. Ha cortado Carboni, el balón para Baraja. Queda en el suelo Sol. Y está Mendieta pegada y además la velocidad que lleva el balón, la altura. Como todo. Decimos los antiguos, al hierro. Señor. Pues algún día explicaremos lo que era lo de hierro. Al lanzamiento Baraja. 3-2 gana el Bayern, la posibilidad de empatar de nuevo. Baraja. El gol
Ha marcado Baraja, empate de nuevo a 3. Qué bien, porque se acabó la serie. Tirado raso, justo aprovechando el vuelo de Can para llegar al palo derecho. Se acabó la serie y ahora ya Voluntarios. a penalti a penalti. Hay que ganárselo. Pegado muy bien Rubén sí. Baraja, hay que darse cuenta de la tensión que tiene el momento. Y será Y la ha pegado ahí rasa al palo. Muy bien, ahí va Lizarazu. Pues va Lizarazu para lanzar por el Bayern. Qué barbaridad, empate a 3. 2 ha parado Cañizares y uno fuera, uno que ha detenido. Va Lizarazu. Ahí vamos. Y este, Vamos a ver si agarra este. Lizarazu. Tremendo. El cuarto de Lizarazu, que de nuevo adelanta al Bayern. Vamos a ver quién lanza en el Valencia. ¿Quién da el paso al frente? Kili. Kili ha dado el paso al frente para lanzar este y volver a empatar. Qué barbaridad. Qué nervios. Qué tensión, qué nervios, qué emoción. Esto ya sabemos que normalmente no es justo, pero bueno, de alguna manera hay que terminarlo. Y de momento nos ha inventado otra. venga, que vamos a acabar bien, hombre. Sí, señor. No, ya. Vamos. Ahí solo hay una copa. Ahí va Kili. Kili al lanzamiento. Parece más tranquilo de lo que está. El lanzamiento y gol. Muy bien. Lo ha clavado perfectamente. De nuevo empate. Hay que esperar un error del Bayern para que el Valencia se haga con la copa. Vamos a ver quién da el paso. Se la ha jugado Can a quedarse en el medio pensando que el disparo iba a ser eso, al centro. Y Kili la ha colocado muy bien. Bueno, va Linke. Tenemos un aficionado que se ha traído a... Me parece que la Virgen de los... Se acabó, sí, señor. Valencia ha hecho todo lo que tenía adentro, lo ha dado todo hasta el último segundo. Fíjate, qué noche tan injusta para Cañizares y sobre todo para Pellegrino, ¿eh? Sí, señor. Con la gran temporada que ha hecho, que se tenga que encontrar con esta amargura, ¿eh? Bueno, Qué barbaridad. Cañizares está muerto, ¿eh? Desolado. Y además encima está en la zona de los Alemanes. seguidores alemanes, donde está todo el público alemán. Qué decepción. Perder la final en los lanzamientos desde el punto de penalti. Ahí va Oliver Kahn a consolar, si se A puede decir Cañizares, así, a Cañizares. Creo que el Bonita, detalle es bonita imagen, pero importante. inconsolable. Inconsolable la cara de este hombre. Inconsolable. Seguramente La amargura, Kahn le puede otra pasar vez. alguna imagen por la cabeza, aquella final de Nou Camp, ¿no? Con la imagen de los jugadores del Bayern destrozados al final de la victoria del Manchester, ¿no? Hemos visto perder 2 finales a 2 equipos españoles de la manera más dura. En una prórroga con un gol en propia meta, en unos penaltis, cuando todo hacía indicar que la noche de Cañizares iba a tener buen final. Aquí le vemos cómo está. Inconsolable, ¿eh? Señores, son uno de esos momentos en los que uno desearía desaparecer, ¿no? La tanda de penaltis ha sido como el partido. Ventaja a favor del Valencia y al final se ha diluido. Pues señores, el Bayern se llevó la victoria en los lanzamientos desde el punto de penalti. Qué caras de decepción, qué tremenda decepción con estos hombres. Lo peor es la amargura de saber que encima tienes que subir a ese podio a recoger una vez más la medalla de subcampeón. Ahí venía Effenberg. Ahí va Ayala, que es el primero que se ha dado cuenta del Valencia que Cañizares se está... había quedado Cañizares en terreno, bueno, enemigo iba a decir, pero y ahí va
Va como el intentar dar un autómata, consuelo. Si decepción hay en el gesto y en la cara de los hombres del Valencia, pues también en sus seguidores, evidentemente. Ahí está su capitán. Tremenda la decepción, porque además el Valencia, lo decía Michel, ha estado por delante en el partido, por delante en los penaltis, tenido ahí esa opción para poderse llevar la copa, pero bueno, luego la fortuna de los penaltis ha sido la que ha marcado el sino del título.